Buenos días, mi nombre es Naomi Álvarez, yo soy matrona y hoy le venimos a presentar nuestro trabajo de fin de especialidad titulado Experiencias percibidas por las mujeres gestantes que son diagnosticadas de una anomalía fetal y se someten a una interrupción legal del embarazo en nuestro complejo. Este trabajo fue realizado por mí y por mi compañera Beatriz de la Obra y fue tutorizado por Sara Barreto y Vanessa Canal, también matrona. Estos son los contenidos que vamos a abordar a lo largo de la presentación. Y para empezar, pues comentar que con los avances en las últimas décadas en materia de diagnóstico fetal, pues ha supuesto un incremento en la detección de anomalías fetales con la consecuente aumento de las interrupciones legales del embarazo. Una vez y la mujer o la familia es diagnosticada de una anomalía fetal, pues se encuentra entre dos opciones: continuar con la gestación o someterse a una interrupción. Todo esto queda enmarcado en la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para poner un poquito en contexto, en España se llevan a cabo aproximadamente unas 88.269 interrupciones legales del embarazo a lo largo del año. De ellas, un 3,10% se debieron a riesgos graves de anomalías fetales y un 0,31% a anomalías incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave o incurable. Las familias que toman la decisión de interrumpir un embarazo se someten a un proceso muy complejo y una experiencia emocionalmente devastadora, por lo que comprender la experiencia que estas mujeres pasan, pues como profesionales sanitarios, nos puede ayudar a otorgarles unos cuidados más centrados a ellas y a sus familias y así aumentar la satisfacción de las mujeres con el cuidado recibido durante todo el proceso. Por ello, como objetivo general, nos planteamos explorar las experiencias percibidas por las mujeres diagnosticadas de anomalía fetal y que se han decidido someter a una interrupción legal del embarazo. Y como objetivos específicos, pues 4, visibilizar la experiencia que estas mujeres han percibido del proceso, conocer cuáles eran las impresiones de los cuidados recibidos, descubrir a qué le otorgaban más importancia y además obtener testimonios que nos permitiesen reflexionar sobre la atención que les prestaba. Para ello, hemos empleado un estudio con un enfoque cualitativo y una perspectiva fenomenológica descriptiva. El lugar que hemos empleado es el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, por ser el lugar de referencia en nuestra isla para la realización de las interrupciones del embarazo en este tipo de mujeres que son diagnosticadas de una anomalía fetal. Para poner un poco en contexto de cómo es un poco el proceso y que después se entienda un poco mejor la experiencia y los resultados, decir que durante el proceso, una vez y en la unidad de diagnóstico prenatal, la mujer diagnosticada de esta anomalía fetal y ella decide someterse a la interrupción, pues esta se llevará a cabo en la quinta planta de nuestro complejo. Dependiendo de las semanas de edad gestacional, pues les ofrecerán someterse a un feticidio o no, ingresarán por la mañana y ahí comenzará el proceso, el cual es atendido por las enfermeras de la planta y posteriormente será valorado por el tocólogo y demás y será de alta. Se le dará una cita de control después y ahí finalizaría el proceso. Nuestro complejo gestiona unas 369.761 tarjetas sanitarias ginecobstétricas. ¿Qué significa? Pues de mujeres mayores de 15 años.
Nuestro universo estudio pues eran mujeres mayores de 18 años que se sometieron a la interrupción legal del embarazo en el complejo en los últimos 5 años tras el diagnóstico de una anomalía fetal. Además, tenían que ser capaces de entender y expresarse en español con fluidez, y descartamos a las mujeres con patologías psiquiátricas o que fueron sometidas a varias interrupciones legales del embarazo. En cuanto a nuestra selección y el número de participantes, pues la selección se llevó a cabo entre febrero y abril del 2022. Para ello contamos con la figura de gatekeeper, que en este caso fueron la doctora Raquel García Delgado y la doctora Raquel García Rodríguez de la unidad de diagnóstico prenatal. Por lo tanto, se trató de un muestreo de casos tipos o intencional con un total de 6 participantes. Para obtener los datos, realizábamos entrevistas semiestructuradas acompañadas de notas de campo. Estas entrevistas duraron alrededor de unos 30 minutos, fueron de manera presencial. El entorno fue el escogido por las participantes. 2 de ellas fueron en su domicilio y 4 fueron en el complejo, en una sala habilitada para ello, y fueron grabadas con móvil en formato MP3, MP4 para después poderse transcribir de manera literal siguiendo las normas Tucson. Este pues es el guión que en principio usábamos para la realización de la entrevista, aunque he de decir que muchas veces ese guión, pues si la mujer ya te relataba las preguntas siguientes, pues no volvías a recurrir en ellas, porque muchas veces su relato ya te contestaba la mayoría de las preguntas. Bueno, en ellas podemos ver que empezábamos como con una breve introducción para poder generar un ambiente cálido, que se sintiesen cómodas, le hacíamos preguntas más personales y genéricas, para ya luego meternos en materia, y lo dividimos en el momento en el que recibieron el diagnóstico y en el momento en el que recibieron la intervención. Para el análisis y la interpretación de los datos, pues se llevó a cabo una lectura en profundidad de las entrevistas para poder hacernos una idea general del marco que estábamos trabajando. Luego, posteriormente, se hizo una división en unidades de análisis. De estas unidades de análisis derivaron las distintas categorías de las que agrupamos en subtemas y en temas. Además, comentar que el equipo investigador discutió los hallazgos que cada una fuimos encontrando para poder llegar a un acuerdo. Contamos con la colaboración de la unidad de apoyo a la investigación, concretamente de Héctor. No se repitieron ninguna entrevistas y además triangulamos los datos con una psicóloga experta llamada María Jesús Armas. Decir que las transcripciones, una vez hechas, con los hallazgos, se les entregaron a las participantes para que ellas nos devolviesen un feedback y contrastar que lo que nosotros habíamos interpretado era lo que ellas realmente quisieron manifestar. En cuanto a los aspectos éticos, pues se comentó con el dictamen favorable del Comité de Ética, se cumplieron las normas de confidencialidad y una vez terminadas el análisis de los datos, las transcripciones fueron destruidas y solo tuvimos acceso a ellas las investigadoras y las colaboradoras. A las mujeres se les entregó la hoja informativa y el consentimiento informado y también se les informó de la posibilidad de revocación en cualquier momento. En cuanto a los resultados, pues aquí tenemos una tabla de características sociodemográficas de las mujeres en el estudio, de las 6 mujeres, y comentar que obtuvimos al final un total de 88 categorías, 18 subtemas y 4 temas, que ahora analizará mi compañera Beatriz más en profundidad. Tal y como comentaba mi compañera Naomi, de los resultados emergen o aparecen 4 temas principales. Estos son la esfera psicosocial, la competencia profesional, la información y la continuidad de cuidado. Dentro de cada uno de estos temas aparecen diferentes subtemas. En esta exposición, por falta de tiempo, solo vamos a hablar de aquellos subtemas que están resaltados.
Las emociones experimentadas durante el proceso por parte de nuestras participantes fueron diversas. Aparecen sentimientos como el shock, como la incertidumbre e incluso la percepción de que algo no iba bien durante la realización de las pruebas diagnósticas. Me estaban dando contracciones, pues como que yo no quería, como que quería pararla, como que no quería que saliese. Y nada, la morfina no funcionaba. En un momento dado vinieron y yo me puse ahí un poco loca. Digo, o me arreglas esto o yo no aprieto, porque yo no quería apretar. O sea, no quería que saliese. Además, al describir las emociones y las vivencias en el momento del expulsivo, algunas mujeres lo describen como el peor momento de su vida y llegan a experimentar sentimientos de evitación. Nos tocó la mala suerte que ya tenía bastante edad para no poder simplemente inducir el parto, sino que tenían que pararle el corazón. Y esta parte fue la más dura, porque, porque en ese momento sentí como que yo soy la que debería protegerla y y que la están matando dentro de mí. Y fue el momento más duro de todo el proceso. Y tampoco encontraba en el corazón. Me pincharon muchas veces y tanto físicamente como emocionalmente fue, fue muy, muy, muy duro. En muchos casos, las mujeres expresan sus reservas para compartir con su círculo cercano información sobre el proceso que están viviendo o sobre la decisión de finalizar la gestación. Yo nunca lo consideraba un aborto. Para mí no era un aborto, o sea, para mí realmente yo siempre he dicho que fue una pérdida. Yo nunca, porque para mí, o sea, yo no quería interrumpir ese embarazo. De manera generalizada aparece también el temor al estigma, al juicio social y se llegan a desarrollar incluso estrategias para afrontar estos sentimientos. Creo que cuando las pérdidas son gestacionales están muy invisibilizadas y al final no se tiene en cuenta que pasamos por un proceso de duelo, tengamos 6 semanas o tengamos 25. Y sí que veo que faltan recursos muy en general. Algunas entrevistadas manifestaron que para poder afrontar el duelo de este duro proceso recurrieron a la realización de despedidas simbólicas y a guardar recuerdos. En algunos casos esto supuso discrepancias con su pareja o con su familia. Yo le tenía como su álbum de todas las semanas, super mono. Es decir, yo decidí que la botella era o medio llena o medio vacía. Y le digo a mi marido, vamos a ver, hemos podido vivir algo que hasta el momento no habíamos vivido. Vamos a quedarnos con esa experiencia. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una despedida. Yo me despedí de ella y después hicimos la fiesta de los bombones. Lo que hacemos es que plantamos un árbol en las tierras que tiene mi suegro en homenaje ahí y la recordamos y pues para nosotros siempre está. Sobre la decisión de ver al bebé, muchas mujeres no estaban seguras. La mayoría tenían temor sobre la apariencia, sobre la posible apariencia física del bebé. Lo que sí es cierto es que una vez que ellas conocían cuál iba a ser la apariencia física y que no de su bebé y que no iban a presentar malformaciones físicas evidentes, tomaban la decisión de verlo. Quizás, quizás si yo también no me arrepiento, pero quizás esa cosa de decir no quise verla, mi tío sí la vio. Y cuando mi tío me dijo, es la misma niña de la ecografía, ¿vale? Entonces ahí, fíjate, ahí quizás hubiese decidido verla.
cuanto a la atención percibida en la consulta de obstetricia durante el momento del diagnóstico, todas nuestras mujeres o todas las entrevistadas califican que esta atención fue empática, tranquilizadora y que se sintieron acompañadas en todo momento. Para mí fueron los 2 ángeles que me mandó la niña. Me los trajo para que no me sintiera sola. Sin embargo, sobre el momento de la interrupción, las vivencias que aparecen son dispares y en algunos casos se habla incluso de un trato que puede ser poco empático o inadecuado. No, no, acuéstate, acuéstate. Pero ¿por qué me tengo que acostar si ya está aquí? Déjame sacarla aquí, solo necesito que la agarre. Acuéstate, acuéstate, acuéstate. Pues nada, me acosté, me rompieron las bragas, creo. Y después ella salía entera con la bolsa y todo. Yo creo que ella podría haber nacido así, o sea, no había necesidad. No sé qué cogió, algo que tenía aquí y picó la bolsa, nació y que se la tenían que llevar para limpiarla. En algunos casos, las mujeres desconocían la categoría del profesional que las estaba atendiendo e incluso consideraban que el profesional podía no estar preparado para abordar este tipo de situaciones. Porque nos trataron bien ahí también. No, no es algo que diría que algo extraordinario tal, pero creo que simplemente no están preparados para estas situaciones. Hacía su trabajo bien, que ella estaba preparada para recibir una vida y nos trató como si íbamos a recibir una vida, pero nuestra situación era otra, que la nuestra fue una despedida muy dolorosa y su alegría en ese momento me chocó un poquito. En cuanto al acompañamiento para la elaboración del proceso del duelo, algunas mujeres comentaban haberse encontrado con el juicio de los profesionales que las acompañaban o incluso con la separación de su pareja en el momento del expulsivo. Todo esto contribuye a crear una vivencia negativa de este momento. En el momento de la expulsión apartaron a mi marido, que fue mi mayor apoyo en todo este proceso. Y cuando nació mi primera hija, él también estuvo a mi lado todo el tiempo y no entendía en este momento por qué le tuvieron que apartar. Que claro, físicamente a lo mejor no fue tan doloroso, pero emocionalmente fue horrible. Además, el recipiente donde se enseñaba al bebé tiene un gran simbolismo para sus madres. En algunos casos llegaban a sentir sentimientos de desvalorización hacia su bebé. Porque tu hija no está viva, pero no tiene por qué ser, venga, rápido, y traértela en un cubo de esos de cartón. No sé, como si ella no tuviese valor porque falleció. Al abordar la información recibida en el momento del diagnóstico, todas las participantes comentaban que recibir información sobre sus circunstancias o sobre la patología que afectaba a su bebé les aportaba tranquilidad y facilitaba la toma de decisiones. Asimismo, recibían información sobre el procedimiento que se les iba a realizar con respecto a la interrupción, pero algunas mujeres comentaban que habían presentado dudas o que tenían dudas que no fueron solventadas en ningún momento. Me informaron de todo, me dieron también un informe con todo el proceso y entonces más o menos yo ya sabía lo que iba a pasar. Pero algo con lo que yo me quedé es que yo no sé en qué momento mi hija dejó de tener vida, ¿sabes? Es algo que a mí no me explicaron. Yo intentaba preguntar, pero me evadían la pregunta. Creo que era necesario saberlo y también me hubiese gustado saberlo. Realmente me hubiera gustado saberlo. La mayor parte de las participantes comenta que la información recibida en el momento del alta no fue suficiente y que además no se encontraban emocionalmente preparadas para poder asimilarla.
Al final es un momento muy importante, que es lo que digo, no es una apendicitis. Entonces, pues bueno, ni yo tendría que haberme ido volada y despreocupándome de lo que había pasado, ni me tenían que haber dado el alta. Necesitaba pues un apoyo, por lo menos en ese momento. Algo similar ocurre con la información proporcionada para la elaboración del proceso de duelo, donde las mujeres comentan que no recibieron información suficiente. Y bueno, tampoco sabía. Si yo en ese momento lo hubiese sabido, que podía haberlo hecho, me podía haber despedido de mi hija de otra manera. Compartir espacios físicos, tanto en la consulta de obstetricia como en las plantas de hospitalización con gestantes cuyos embarazos transcurren de manera normal, suponía una vivencia negativa para nuestras participantes. Me llevaron a una habitación normal, donde hay madres embarazadas por el pasillo que van a dar a luz a niños que están sanos. Estás con matronas, con enfermeras, que estás asistiendo a otras mamás con sus bebés sanos. Entonces es verdad que es un poco complicado. Todas las participantes coinciden en la importancia de tener o de contar con un acompañamiento psicológico que vaya desde el momento del diagnóstico y se extienda más allá del momento del alta o de la interrupción. Por desgracia, no contamos en el ámbito público con este tipo de acompañamiento y eso puede contribuir a generar discrepancias entre aquellas mujeres que pueden permitirse este tipo de servicios de manera privada y las que no. Sé que me hace falta un acompañamiento más individualizado para poder, para poder procesarlo todo, porque en mi día a día parece que estoy bien, pero después me pasan estas cosas y sobre todo por los miedos que traslado, tanto hacia mi hijo como hacia este embarazo. Estoy desvinculada de él porque estoy expectante. En plan, vamos a ver qué pasa. A continuación vamos a hablar un poco de la discusión de los resultados de nuestro estudio. La diversidad de emociones que presentaban nuestras participantes durante todo el proceso coincide con lo hallado por otros estudios por autores como Jones y colaboradores, Canroper y colaboradores o Carson. Además, también coincide con otros estudios que aquellas mujeres que se sometieron a un proceso como un feticidio lo catalogan como el momento de mayor dificultad emocional. Los resultados de otros estudios muestran cómo las mujeres necesitan aprender a gestionar aquellos posibles encuentros que les resultan molestos en sociedad. Esto coincide con los resultados hallados en nuestras participantes. Al hablar o al valorar la información recibida tanto en el momento del diagnóstico como en el momento del procedimiento, todas nuestras participantes lo valoran de una manera positiva. Esto difiere en los resultados encontrados en el estudio de Karl Rothbard y colaboradores. Creemos que esto puede deberse a que este estudio se desarrolla en Irán. Sin embargo, si hay algo en lo que sí coinciden los diferentes estudios que hemos consultado, es que la desinformación en estos momentos y en este tipo de procesos contribuyen a generar sentimientos de angustia. Como recordarán, la mayor parte de las mujeres de nuestro estudio referían que se sentían desinformadas con respecto al momento del alta, tanto en cómo se iban a sentir ellas después como a las posibles complicaciones que podían presentar. Estas carencias también han sido detectadas en los estudios de otros autores. También nuestras participantes calificaban el entorno donde transcurría la interrupción como un entorno frío y desagradable. Y en este sentido no podemos olvidar, como refleja Loto y colaboradores en su estudio, que para estos casos aparece la necesidad de crear instalaciones específicas que no contribuyan a generar sentimientos de aislamiento y de desigualdad en nuestras mujeres. También la separación de la pareja en el momento de la interrupción. Como comentamos en los resultados, algunas participantes manifestaron que habían sido separadas de sus parejas en el momento de la interrupción.
Hay que recordar que la participación de las parejas y las familias en este tipo de procesos disminuyen los sentimientos de soledad y de inseguridad y contribuyen a mejorar la experiencia. Además, nuestras participantes valoraban la necesidad de estar acompañadas por un profesional más especializado en este tipo de situaciones. En este sentido, como consideran Lotos y colaboradores en su estudio, la atención de una matrona asignada a este tipo de procesos es un factor clave y como consideran John y colaboradores, el apoyo de una matrona durante la interrupción es importante para las mujeres. También nuestras participantes recalcaban la importancia del acompañamiento y del apoyo psicológico como el eje principal en este tipo de procesos. Este tipo de servicios, como comentamos anteriormente, no se prestan en nuestro centro. En este sentido, Asplen y colaboradores, Canropor y colaboradores y Decker y colaboradores hablan de que la mayor parte de las mujeres de sus estudios requerían de un apoyo psicológico fuera del hospital debido a su proceso de duelo. Entre las limitaciones y fortalezas de nuestro estudio encontramos la participación de un número pequeño de personas, realmente solo fueron 6 entrevistadas, pero sí que consideramos que nos aportaban gran cantidad de datos descriptivos, la inexperiencia de las entrevistadoras, pero creemos que este punto puede haber sido suplido por la experiencia de las tutoras y la colaboración de una psicóloga experta. Y entre las fortalezas realmente consideramos que este trabajo puede servir para orientar una mejora en la atención y el seguimiento de este tipo de situaciones. Como conclusión, pues este estudio permitió conocer cuáles eran las necesidades en materia de cuidado de atención de este grupo de población. Creemos que se deben adaptar guías de actuación que tengan como ejes principales el aspecto emocional y psicológico. Y creemos que son cuestiones fundamentales en la atención, el apoyo por parte de un personal especializado en duelo perinatal y el seguimiento por parte de expertos en psicología. Entre las implicaciones y recomendaciones que se deducen o que consideramos que se han puesto de manifiesto en nuestro trabajo, hemos encontrado la importancia de dar la información de manera presencial y por escrito y la posibilidad de ofrecer un medio para resolver dudas, la importancia de habilitar un canal para que las mujeres y sus familias puedan trasladarnos las dudas y que éstas sean resueltas. También importante informar sobre las diferentes estrategias para tener un duelo saludable y para crear recuerdos que sean positivos. La posibilidad de habilitar espacios y habitaciones que sean cálidas y confortables. Y también valorar las formas en las que presentamos estos bebés a sus familias para que las mujeres no sientan sentimientos de desvalorización. Importante también formar a todos los profesionales en duelo perinatal, aunque realmente consideramos que este tipo de casos deben de ser atendidos por matronas, porque las matronas son el profesional de referencia para las mujeres en las diferentes etapas de su ciclo vital, y esto incluye estas situaciones. Y también es de especial relevancia el seguimiento posterior que se puede llevar a cabo por parte de la matrona de atención primaria y también por parte de expertos en psicología. Sin más, muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para las dudas que puedan tener.